¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, hoy estoy muy contenta, es un día súper especial porque por fin se cumple un sueño para mí, que es entrevistar a mi maestro. Eso es un gran honor para mí, empezando por lo de maestro. Bueno, ¿por qué maestro? Ayer busqué el significado, Ah, porque digo, ¿por qué repito tanto esa palabra? ajá. A ver qué significa, ¿no? Porque me resulta fácil nombrarlo así, y es aquel que forma, enseña y deja experiencias muy valiosas. Ujú. Pero siempre sin decir todo lo que se sabe. Eso me decía Jaime Rojas, me decía, Su maestro. mi maestro, me decía, nunca digas todo lo que sabes. No sé por qué era eso. Supongo porque él que Siempre hay pensaba que guardarse que algo. hay que guardarse algo, ¿no? Yo soy muy abierto, no, Bueno, déjeme que lo presente claro, formalmente. O sea, claro. es el doctor Luis Ernesto Luis Ernesto Fonseca Fonseca Fábregas. Fábregas. Bueno, ¿se presenta usted? Ah, bien. Sí. ¿Qué diría que es? Yo, ¿Cuántas cosas es? no, yo nací en Nicaragua, en Granada, en el Hospital San Juan de Dios, que ya no existe. Nací allí casi por casualidad, porque mi bisabuela paterna, eh, mis papás vivían en México, en Distrito Federal, quiso que yo fuera nicaragüense. Entonces les pagó el pasaje para que yo naciera en Nicaragua. Mi bisabuela Vale. Rosa, pero que nunca se fue conocida por Rosa, sino ella se cambió el nombre porque aprendió a leer y a escribir con su hermano Silvio Mena, que era abogado, hermano de padre o de madre, no lo sé. Y ella trabajaba en una panadería, tenía una panadería en el La abuela o mercado, la la bisabuela. bisabuela. Bueno, pero ahora sí volvemos, ¿no? Un poco Bueno, a... es que yo adoro, por eso mi hija se llama Neida. Ah, la abuela esa se llama Se Neida. cambió el nombre ella se llamaba Rosa, Rosa y vale. pero aprendió a leer y a escribir con los clásicos griegos y latinos con su hermano. Ah, y por eso se cambió el nombre. Y de Rosa se hizo llamar Eneida, le gustó el nombre, Eneida. de la Eneida. Y por eso mi hija se llama Eneida, porque Vale. Eneida es como una especie de símbolo familiar, ¿no? Fue una mujer especial. Ya. Tuvo 4 hijos de 4 hombres diferentes, porque ella decía que ella no necesitaba ningún hombre, solamente para tener hijos. porque los mantuvo a todos los hijos. Pero para la época Era una mujer especial. era muy especial. Muy especial. Porque Muy estamos especial. hablando de cuántos años. Pues yo creo que los años 10 o los años 20. Súper avanzada. Sí, 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 sí. Bueno, en Nicaragua es muy curioso porque es bastante típico que mujeres pueblerinas, quiero decir, sean muy avanzadas. No sé por qué razón, quiero decir, razón de raza o razón de lo que sea, o quizás los antepasados mayas existía un matriarcado. No lo sé, no lo sé, Claro. no lo sé, pero tuvieron mucho que ver. Mi bisabuela le pagó los estudios a mi papá y a su hermano Eduardo en el Colegio Centroamérica, con los jesuitas, donde yo estudié también, que era el colegio más light, más high de todo Nicaragua, ¿no? Y más caro. Y ahí tuvieron una educación especial como la que tuve yo, ¿no? Los ¿Y jesuitas usted son cómo grandes siguió maestros. la educación? O sea, a ver, terminó ahí. Yo terminé el bachillerato con los jesuitas. Yo llegué a Nicaragua, es que claro, yo nací en Nicaragua, fui hecho México, nací en Nicaragua, al año me llevaron a México, a los 2 años me trajeron a España, Vale. aquí O a sea San que desde Cugat. los 2 años está en San Cugat. No, a los 12 mis papás se separaron y me fui con mi papá, los 2 mayores, nos fuimos con mi papá a Nicaragua. Vale. Ahí hice la secundaria. Ok. Primero en un colegio nacional, después conforme fue mejorando económicamente con los hermanos cristianos, segundo y tercer año, y cuarto y quinto ya yo quise ir interno. Y mi papá decía, no te va a gustar porque él estudió en los jesuitas también, no te va a gustar porque yo estuve interno y no me gustó. A mí me encantó.
Sí. Y eso que me hicieron mucho bullying. Eso es una cosa muy rara, ¿no? Que le gustara estar interno. Quizás era un poco huir de la mujer de mi papá, con la que no nos llevábamos nada bien. Vale, vale. Creo que algo tuvo que ver Era eso. menos maltrato en el internado, aunque hubiera bullying, Sí, que menos maltrato. la madrastra, el Sí, maltrato sí, de la porque, madrastra. porque yo me supe defender en el internado. Vale, vale. Yo me supe defender. Y después se vino a hacer la carrera de medicina. Mi papá me envió a Barcelona a estudiar medicina. Vale. Yo quería estudiar medicina y quería hacer psiquiatría con mi papá. ¿Desde siempre quiso ser psiquiatra? De siempre. Yo ya era psiquiatra en la consulta de mi papá. Ah, eso que usted siempre cuenta. Cuando yo salía del colegio, cuando estaba en el pedagógico con los hermanos cristianos, nosotros vivíamos fuera de Managua, entonces yo me iba a pie hasta la consulta de mi papá y allí esperaba a mi papá que acabara la consulta. Allí comenzaba a platicar con los enfermos, con los pacientes de mi papá. Y ahí aprendí mucha psiquiatría, hablando con ellos, ¿no? Claro. Todos me decían, qué bueno es que es tu papá, qué tal, y vos qué vas a hacer también lo mismo. Y yo, creo que sí, les decía. Y me contaban sus penurias y todo. Y yo ahí empecé a sentir como un cosquilleo, ¿no? Como que me gustaba eso. ¿Cuántos años tenía? 12, 13, 14. Yo sentía ya como que aquello era lo que me contaban. Es que me contaban las cosas como si yo fuera el psiquiatra. Y yo tenía 13 años, 14. Se despertó la vocación. Sí, aparte de la imitación, creo que es bastante típica el papá, ¿no? Claro. Quiero decir, pero Y entonces hace la carrera de medicina, psiquiatría aquí. yo hago medicina aquí y entonces psiquiatría tenía que ir a Estados Unidos y tenía que pasar un examen que se llama el FORE, el CFG. Pero cuando estaba estudiando para eso, estaba en Managua, sucedió el 72, el terremoto de Managua. Y el edificio donde tenía que examinarme fue destruido. Entonces, el terremoto no solamente fue un terremoto terrible, quiere decir que yo vivía en un primer piso, sino que cambió drásticamente mis planes, ¿no? En vez de irme a Estados Unidos, me volví a Barcelona, donde estaba mi mamá. Empecé a ir con ella, luego vi que tenía muchos problemas con su marido respecto a mí, bueno, no sé, la cuestión es que no me gustó. Sí. Y me fui a vivir con mi gran amigo Conrado Durán, que era un médico cubano, que era un cubano que estudiaba medicina conmigo, y con él viví hasta que conocí a mi primera mujer. Muy bien. En la Plaza Doctor Galtés, aquí en San Cugat. O sea que, bueno, una historia de ida y venida. Muchas de idas y venidas. Muchas idas y venidas, sí. ¿Y cuándo empieza con el psicodrama? Fíjate que casualmente yo creo que era una llamada del destino. Cuando yo estaba estudiando primero o segundo de medicina, vino mi papá a verme y me regaló un libro que se llamaba Las bases de la psicoterapia, creo que todavía lo tengo, de un tal J.L. Moreno. De un tal. Sí, en ese momento era un tal. Un tal, quiero decir. Claro. Yo creo que lo leí. Pero lo que era algo que me aguardaba, ¿no? Quiero decir, porque fue una cuestión mágica que después yo hiciera psicodrama, porque mi papá no. Mi papá admiraba mucho a los psicodramatistas, eso también es verdad. Pero él era psiquiatra, no era psicoterapeuta. No, era psiquiatra. Él estudió con Henri en París, psiquiatría. Ah, pero, estudió directamente sí, con él. Con Henri, sí. Ah. Como decían aquí, Henri. Sí, sí, en Argentina también sí, se decía así. Henri. Él estudió en París con una beca, o no sé si se lo pagó mi mamá, pero mi mamá pagó mucho de mi papá y de su segundo marido. O sea, mi mamá tuvo mucha plata, fue una gran heredera aquí en San Cugat, pero se arruinó. Ya. Los maridos. Bueno, doctor. Corramos un tupido velo. Un estúpido velo, ¿no? Sí, bueno, yo soy sincero, quiero decir. Eso ha sido uno de mis grandes errores, que soy una persona muy abierta. Bueno, no lo creo.
Pero es agradable, es nunca cómodo. tuve problemas con eso, ¿no? Quiero decir, Bueno, porque habla directo, sí, ¿no? Sin rodeos. Y si después me critican, me da igual. No le importa. Me da exacto. igual, quiero decir, yo... no En es que eso ha sido siempre muy libre. Sí, sí. El suo esponte, la espontaneidad... Volviendo al psicodrama. Sí, es típico, es algo que nombraba Moreno, quiero decir, que es dejarse sorprender desde dentro, Sí. el suo esponte. Y eso Bueno, es ¿y algo... cómo es esto de Moreno? Disculpe, pero que entonces llega a sus manos ese libro. Sí, llegó a mis manos porque mi papá me lo regaló. No sé por qué. Quiero Ya. decir, yo hacía primer año, segundo año de medicina, quiero decir, y me regaló el libro Las bases de la psicoterapia. Y mi papá no era psicoterapeuta, era psiquiatra. También era psicoterapeuta en su forma de ser, ¿no? ¿Y entonces cómo llega a meterse? Llego porque así hubo un seminario aquí en San Cugat que formaba un tal Jaime Rojas Bermúdez en los jesuitas aquí en San Cugat, hacía un curso de psicodrama. Ahí está. Y me apunté como quien se apunta pues a aprender inglés. Me apunté. Y de pronto se me abrieron los ojos, ¿no? Yo creo que fue la introducción del cuerpo en psicoterapia. Ya. Quiero decir, porque era algo que no existía, no había oído hablar de eso. O sea, nosotros tenemos una cultura judeocristiana y por otro lado muy darle valor a la mente. Sí. Entonces el psicoanálisis por eso tuvo tanto éxito, ¿no? El valor que le da a la mente. Sí, claro, la mente y la palabra. Y a la palabra. Poner en palabra, ¿no? Sí, poner en palabras, sí. No en formas. Claro. Que fue mi gran descubrimiento, o el gran descubrimiento de Moreno y de Rojas, ¿no? Quiero decir, el que hay un dicho que creo que es de von Weizsäcker, que es uno de los padres, dijéramos, de la corriente de Rojas, que decía, quien no tenga gusto por las formas, no entenderá nada de la naturaleza viva. Ah, qué bonito. Porque somos formas. Claro. Versus el psicoanálisis, que siempre le ha dado mucho valor a la mente, a la palabra. Claro. Eso me trajo muchísimo. No puedo decir por qué, quiero decir, quizás no sé, que de pronto alguien me descubra, hay que ponerse en situación en 1960, 1970, donde hay una gran influencia del psicoanálisis, aquí en España por lo menos, quiero decir, que alguien empieza a hablar del cuerpo. Claro. Bueno, Rojas, que era psicoanalista. Sí, era. Sí. Era, y tenía sus ramalazos psicoanalíticos también. Sí, bueno, se le escapaba. pero enriquecedores. Sí, claro, claro. Y Rojas fue su maestro. Jaime Rojas Bermúdez fue mi gran maestro, sí. Colombiano, nacionalizado argentino. Pero era colombiano y además yo siempre lo recuerdo bailando. ¿Sí? Bailando, sí, bailaba como colombiano. Ay, qué lindo. Ahora hablaba como argentino. Cuando yo lo conocí ya no bailaba, ya estaba muy mayor. Seguramente. Yo lo he visto bailar y bailaba como colombiano. Claro, es que usted, bueno, estuvo en sus épocas mozas. Sí. Mozas jóvenes, Sí, un hombre jóvenes. joven. Bueno, a los 60 años tenía, yo Claro. tenía 20 y pico, quiero decir. Claro. Era muy jovencito yo también. Pero me encantó, Jaime, supongo por la introducción del cuerpo, quiero decir, para mí fue un descubrimiento. Sí. Poner en acción. Sí. O sea, pasar a la acción. Exacto. Primero, valorizar el cuerpo. Sí. Quiero decir que siempre había sido despreciado por todas las corrientes, sobre todo psicoanalíticas. ¿No? Que yo creo que una gran influencia judeocristiana. Ahora se van a enfadar todos los que nos escuchen, los bueno, que se enfaden, pero yo no desvalorizo al psicoanálisis, ni mucho menos, quiero decir. Yo creo que sin psicoanálisis no hubiera existido el psicodrama. Eso me gusta. El psicoanálisis y Freud, vamos. O sea, es la base de todo. De todo. Hay que rendirle el respeto que se merece, ¿no? Yo recuerdo una entrevista que me hicieron para entrar de jefe de psiquiatría en la Mutua de Tarrasa, creo que fue, que me preguntaron cuáles eran las 3 figuras históricas del pensamiento que me darían más. Y yo dije Nietzsche, Freud y Marx. Y me dijeron, Freud está superado.
Yo dije, ¿por quién? ¿Por quién? ¿Quién ha superado a Freud? ¿Superado? No, Freud no está superado, quiero decir. No está superado. No, o sea, hay ramas, por todo. nadie, ¿verdad? Por nadie. Freud es... Bueno, me gusta que lo dejemos bien claro porque es que puede parecer que estamos No. menospreciando... El psicodrama de Rojas nunca fue anti-psicoanalítico. Claro. Él era muy psicoanalista. Moreno también era psicoanalista. Sí, también. O sea que... También el psicoanálisis es la madre, o el padre de todas las tendencias posteriores, ¿no? Exacto. Freud tiene un valor extraordinario, quiero decir, yo he tenido, bueno, lo he podido leer y lo he leído a Freud y... Bueno, ¿qué no ha leído usted? No, seguro que hay muchas cosas que no leyó, pero es que ha sido buen farmacólogo. Sí, me ha encantado. Esto yo me ha encantado la biología. Lo he visto en pocas personas, o sea, que tuvieran esa brillantez en las dos cosas, o sea, buen farmacólogo y buen psicoterapeuta. Sí, es que yo creo Era muy difícil encontrarlo en una persona. Pero es que no está desligado. Lo que pasa es que la gente psicologizada, que no le da valor a lo biológico, quiere decir, cuando, como decía Jaime, el cuerpo lo contiene todo, y el cerebro es cuerpo. ¿Y usted qué recuerda bueno, porque a ver, ha sido... su paso por la consulta, evidentemente siempre visitando y tratando gente que le venía de todas partes de España. Casi. Porque era como un poco venir a Lourdes. ¿Sí o no? Sí, yo creo que ellos lo creían. Sí. Bueno, cuando yo lo conocí en el 2000... que todavía no había nada de esto de visitas virtuales y la gente se movía, se desplazaba. Pero sí existía el teléfono. El teléfono, sí. ¿Y hacía visita alguna por teléfono? No, bueno, sí, siempre hay consultas telefónicas. Sí. Pero siempre he tenido buena voz, voz radiofónica. Sí. Yo recuerdo un programa religioso que también me ficharon para hacer la voz de Jesucristo. Ah, justo la de Jesucristo. La de Jesucristo, sí. Tomad y bebed, que esta es mi sangre, recuerdo, tomad y comed, que este es mi cuerpo. Es que Jesucristo le da valor al cuerpo. Exacto. Qué bueno. Quiero decir, ha sido después los curas que empiezan también con esa tradición cristiana de valorizar el cuerpo. Sí. Quiero decir, pero Cristo le da valor. Y la culpa, ¿no? Y la culpa y el pecado. La culpa y el pecado. Bueno. Dios mío. Y no, pero ¿Cómo nos ha perseguido la culpa? Sí, bueno, la culpa, a ver, si hablamos de culpa, es la madre de casi todas las depresiones. Sí, claro. ¿No? Claro, usted busque tiene la razón. fuente de la culpa, sí. de qué te sientes culpable, y uno ya pesca la causa de esa depresión. De comer de la fruta prohibida. Ahí ya empieza el primer pecado. Ya empieza el primer pecado, ¿no? Sí. Entonces, cuando dice... Bueno, pero entonces, espere, porque yo pierdo el hilo rápido, si no. Cuando le decía de que lo venían a ver de todas partes de España. Hasta de Gibraltar. Me han venido a ver. Fíjese. Sí. O sea, ¿qué recuerda con más cariño o con más alegría de su práctica como médico, como psiquiatra, como terapeuta y como profesor y maestro? Porque bueno, en este caso también fue maestro del máster de psicodrama allá en Tarragona, en el Teramata, de Reus. Y tenía mi propia escuela primero. Y tenía su propia escuela, por eso. ¿Qué es lo que recuerda con más alegría? Mis alumnos. ¿Sí? Mis alumnos. Yo tuve unos alumnos, entre ellos vos, maravillosos. Quiero decir que... Y tuve la gran suerte que me entendieron. Sí. Eso fue una suerte que le entendieron. Sí, claro. Es una gran suerte que te entiendan, ¿no? Bueno, es que hay que saber transmitir, sí, pero que te entiendan es otra cosa. Que te entiendan, pones en el otro la capacidad como la que tuviste, de comprenderme, ¿no? Claro que hay que saber expresarse, pero el saber agarrar
lo mágico del psicodrama. Lo mágico. Quiero decir, y poder transmitir eso. Yo recuerdo una orla que me regalaron los alumnos de Reus, en que salían todos con la foto de chiquitos, la mayoría. Oh, qué lindo, el niño. Sí, sí. Y hubo una que puso, y todos ponían su dedicatoria, ¿no? Que dijo, suerte que descubrí al gran mago. Ay, qué bonito. Y eso de la magia es algo... Eso de la magia, a mí me acuerdo, ahora me hace acordar a una cosa que usted hacía en las visitas, que era, si te doy una varita mágica, o si yo ahora mismo tuviera una varita mágica, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿Qué cambiarías? Ah, no me acuerdo. Claro, que usted hacía magia en las visitas. Ah. Esto era una cosa que realmente, bueno, cuando empecé a trabajar con usted, que fue en el 2000, también apenas nos conocimos, que me ofreció trabajo, fue mi primer trabajo en España. Bueno. Que quizá no estaría yo aquí si no me hubiera ofrecido trabajo. Ah, quién sabe, no sé. Quién sabe, no lo sabemos. No sé. Pero la cuestión es que hacíamos muchas visitas conjuntas. Sí. Para que yo cogiera... Nunca me dio miedo que eso pasaba con muchos terapeutas, sobre todo psicoanalistas, no es por meterme, que lo vean trabajando. Nunca le dio miedo. No. Yo recuerdo que, no sé si era Lacan o que alguien lo llevó a grabar. ¿Ah, sí? Dice, ¿puedo grabar la sesión? Y el terapeuta dijo, sí. Y después no quería dejarlo salir con lo que había grabado. Ah, no. No, para que no expandiera lo que había podido decir o dejar de decir. Ya, como una cuestión de inseguridad. Claro que es una gran inseguridad. Y decir. Bueno, porque cuesta dejarse ver, porque ¿no? Uno puede sentirse muy acertado o no tanto. Pero es que eso es falta de espontaneidad. Sí. Quiero decir, estoy de acuerdo. Si yo soy espontáneo, si yo me dejo sorprender desde dentro, ¿a qué te voy a temer? Decir, ¿equivocarme? Todos nos equivocamos. Bueno, exacto, si uno acepta que ya desde el minuto cero se está equivocando. Sí, ¿no? Sí, es que equivocarse, errare humanum est. Ya lo sabían los latinos, los romanos eso. Que errar es humano. Claro. Y nos hace... Si hay otra cosa que admiro mucho de usted es la gran capacidad que tiene de mostrarse vulnerable. Y real. No me da miedo. Y real. Real, sí. Verdadero. Sí. Auténtico. Volvemos a lo espontáneo. Eso supongo, sí. Eso puede ser confundido, sobre todo algunos amigos psicoanalistas lo han confundido con la psicopatía. ¿Ah, sí? Sí. Yo puede ser que sea psicópata. ¿Cómo es eso? Claro, porque ser tan sincero o tan espontáneo, quiere decir, hay una rama del psicoanálisis que le tiene terror a eso. Le tiene terror a que lo vean, A mí nunca me ha dado pavor eso, quiero decir, si me ven y me equivoco, bueno, vuelvo a repetir. Forma parte del juego. Del juego de la vida. Errar humano es. Claro. Quiero decir, y eso ya lo sabían los romanos, quiero decir, que errar es humano. Quiero decir, que el único que no se equivoca es el burro, que nunca se tropieza con una piedra 2 veces. Los humanos nos tropezamos 1, 2, 3, y las veces que sean necesarias para aprender a caer. Sí, sobre todo los neuróticos, ¿no? Para aprender a caer. Para aprender a caer, claro. Claro, no se trata de no caerse, sino aprender a caerse. Exacto, sí. Eso hay una canción, ustedes los argentinos tienen Atahualpa Yupanqui. Sí, un maestro. Hay una canción de él que ahora la de la piedra. Ah, no, sí, ya sé cuál es, pero no me acuerdo la letra. La piedra, rodar y rodar la piedra. Después la buscamos. Sí. Sí. Que decía eso, ¿no? Hay que rodar y rodar. Sí, y es así, ¿no? Sí, y sin miedo, quiero decir. De una manera. Yo creo que, mira, eso del miedo a exponerse, que por eso me han llamado psicópata, por no tener miedo a exponerme y haberme expuesto más de una vez. Pero es que yo creo que te limita. Sí. El miedo limita siempre.
Es muy limitante. Es muy limitante. Entonces, cuando yo oí esa frase, es el suo esponte, dejarse sorprender desde dentro, la espontaneidad, cuando aprendí la espontaneidad, me acuerdo, es una alumna que trabaja con vos, ¿La Rivadeneira? La Rivadeneira. María José Rivadeneira. María José de Rivadeneira, sí, sí, si no... sí. María José, que me dijo, entonces uno ha de ser así. Digo, no, eso no es espontaneidad. Eso es... histrionismo. Sí, no recuerdo ahora la palabra que le dije, pero eso no es espontaneidad. La espontaneidad es sana. O sea, el que se deja sorprender desde dentro saca lo mejor de sí mismo. Sí. No el psicópata. Claro. Y en contrapartida el miedo nos atenaza. Claro. Y el miedo es limitante porque en tanto y en cuanto la amígdala toma el mando, sí. Uno está en modo vigilancia frontal, o supervivencia. Frontal. Claro, y entonces de ahí nada espontáneo sale. Nada. Y yo siempre he sido muy así. Sí. Creo que comenté antes que sufrí bullying en el colegio, pero eso no me cambió. No me hizo esconderme. Me enfrenté a ello. Y me enfrenté a los que hacían bullying. Y hasta me pegué con los que hacían bullying. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se considera que, bueno, porque ese es otro tema, el bullying, ¿no? Sí. Pero yo los quiero mucho. Sí. A mis compañeros. ¿Los perdonó? Es que no tengo que perdonarlos, quiero decir. Ellos hicieron su función o lo que pensaban. Yo era muy chavalo, yo era de los dos más pequeños de la clase. Íbamos como 1 o 2 años avanzados, Eduardo Holman y yo. Sí. Pero Holman llevaba con ellos ya años. Y yo llegué nuevo a los 2 últimos años de bachillerato, a un internado. Y ahí me hicieron bullying, lo que se llama ahora bullying. Pero yo me supe defender. Y yo creo que me hizo más fuerte. Me hizo más fuerte. Pues, probablemente, ¿no? Sí. Seguro, si usted lo siente así, es así. Sí, me pegué una vez y estuve a punto de pegarme varias veces y además gané. Porque era bravo. Sí. Era bravo con los que se metían conmigo, quiero decir, no andaba pegando. Sí, porque usted es pacifista, sí. No le gustan los conflictos. No. Los conflictos armados menos, pero los conflictos a golpes no. Lo que pasa es que en la vida, por desgracia, a veces hay que defenderse. Sí. Defenderse y sacar... Si hablamos un poquito de la parte de la práctica como psiquiatra, de los pacientes, ¿qué le gustaría recordar? Todo. Yo he dicho, o lo he pensado a veces, que yo nací psiquiatra. Ya lo he comentado, ¿no? Que yo cuando salía del colegio, cuando vivía en Managua... Sí, que se iba al despacho de su papá. Claro, y ahí escuchaba a los pacientes, me hablaban, tu papá es tan bueno, un psiquiatra, tal y cual. Lo cual también me hizo lanzarme, ¿no? Pero no sé lo que iba a decir. No, ok. Yo le decía qué recordaba o qué le gustaría recordar de su práctica como psiquiatra, de los pacientes. Todo. Yo creo que los pacientes me enseñaron todo lo que me faltaba. Y ahora me ha venido al recuerdo un paciente que tuvo un brote esquizofrénico, que había sido maestro. No sé por qué lo he recordado ahora. Juan Antonio. No sé por qué lo he recordado ahora. Pero es un hombre así, porque es un hombre que en grupo, yo hacía terapia de grupo. Sí. Y yo siempre le hacía explicar a él que él estuvo en una secta y lo echaron. No, imagínate estar en una secta y que te echen, porque cumplía tan bien todo lo que decía la secta, se lo creía tanto, quiero decir que pensaban que estaba loco. Los demás, ¿no? Y lo echaron. Y yo siempre lo hacía que lo explicara, ¿no? Quiero decir, lo echaron.
Y qué bueno, y él participaba de las terapias de grupo. Sí, 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 sí. Y ¿Qué grupos aquellos? Sí, qué grupos aquellos. Qué ¿Qué grupos los de aquel grupos? día, ¿no? Como decían, le dirían los Beatles, qué grupos los de aquel día. Qué Sí, sí. bonito, qué trabajo. Sí, porque el De trabajo... sanación, Sí, sí, sí. de profunda Porque el sanación. grupo es el que se cura, no es el individuo. Ni es el Exacto. terapeuta el que cura. Bueno, lo que pasa que, bueno, uno es conductor. la mano del terapeuta, claro, Es conductor, ¿no? es Ahí conductor, está, ¿no? claro. Pero uno aprende muchísimo de la gente. Sí, sí. Uno aprende mucho de los Sí, demás. en eso yo estoy completamente de acuerdo, que yo creo que, a ver, en cuanto a aprendizaje, los libros, la universidad, el posgrado, los másters, todo, claro que es muy nutritivo, pero donde yo más he aprendido es con los pacientes. Totalmente. Yo creo que lo dije en uno de mis libros. Gracias a mis pacientes con los que tanto he aprendido. Quiero decir, porque la mente humana, el ser humano por sí solo, ya es un compendio de sabiduría. Cualquiera, cualquiera. Y no es que por aquellos que dicen, no es que la gente humilde, la gente... No, yo no hablo de los humildes, quiero decir, eso es pendejada. La gente por sí mismo, el ser humano es un ser endiosado. Sí. Bueno, endiosado, quiero decir, somos los dioses. Claro. De ¿En la qué creación, sentido lo a quiere imagen decir? y semejanza de Dios. Como un acto, yo qué sé, Fue como... un acto, el acto, si Dios existe, quiere decir, la creación del ser humano es el acto más prodigioso que ha existido en el mundo, ¿no? Sí. Y mirándolo desde el punto de vista evolucionista, uno ya sabe que no es así, pero ¿cómo ha sido la evolución humana? Ya. Desde los neandertales, los australopithecus, los pitecántropos, quiero decir, es una maravilla. Una maravilla. Sí, y un gran misterio. La mente, o sea, ahora... No, y el cuerpo. Bueno, la mente y el cuerpo, perdón, Claro, porque, la mente y el cuerpo, porque, sí, antes del Homo sí, pero qué sapiens, máquina perfecta, ¿no? Antes del Homo sapiens hubo el Homo habilis. Ajá, ¿verdad? Entonces, el hombre nace, para mí, cuando aprende a que los objetos hacen los instrumentos. Claro. Allí yo creo que es el nacimiento de la conciencia. No cuando tiene conciencia de sí mismo, que eso es posterior. Eso es posterior, el darse cuenta de que uno es. Ya. Que nunca sé si es verdad eso. Que uno sea. Uno existe. ¿Seré o no seré? Existe, uno existe. Ya existe. O cree que existe. Sí. ¿Y cómo sabes que existís? Por los demás. Ya. Son los demás los que te hacen sentir que existís. Si no existe el otro, no existe uno. Sin el otro no hacemos No existe. nada. Claro. El Robinson Crusoe es una entelequia. Solamente que la cabra tuviera conciencia de que el otro existía, de que él existía. Ay, qué bueno. Pero el hombre solo, aislado, no es hombre, no es ser humano. Por eso es tan importante los socios, el socius. Los socios, sí, los socios. Claro. El vínculo. Y el vínculo, claro. El vínculo, madre mía, qué cosa más. Qué cosa más maravillosa. Sí. Que el vínculo es lo que cura, sí. lo que sana, claro. En nuestra profesión. Claro. Sí. Claro. El vínculo que Porque establece. no hay terapeuta brillante ni paciente brillante, es lo que ocurre entre ambos. En el aquí, vínculo, exacto, aquí en medio. En muy esa bien, alianza. Muy bien. Qué bonito. ¿Cuánto sabes? Es que tú eres un buen maestro. No, bueno, pero es que es así. Y es tan sencillo, ¿no? Ahora que nombras eso. Es sencillo, sí, es sencillo y es humilde. Sí. Y la humildad no es lo que abunda. No, por desgracia no. Entonces, esto siempre pero me gustó. Pero es lo que te hace libre. Sí, yo también lo creo. Esto es que siempre lo admiré de su práctica, bueno, en su práctica en el rol de médico, pero bueno, la forma de estar en la vida en general, que es esa humildad de ponerse en falta, exponerse con los pacientes
también esa práctica respetuosa. Esto no me ¿Vos gustaría... considerás que es respetuosa? Pero totalmente. Porque mucha gente considera que es el al revés. otro como una cosa simétrica, o sea, Sí. como estamos al mismo nivel. ¿Ves? No, Pero, la cuestión verticalista. Pero hay mucha orientación psicoanalítica que dice que no, bueno, que nunca hay que ponerse. Y bueno, por eso no somos psicoanalistas. No, claro. No seremos. Bueno, porque aunque respetemos mucho a Freud y nos sí, hayamos nutrido y hayamos estudiado su gran obra, pero no, como... no, sin Freud no existe nada. Ahí está. Sí. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero en nuestra práctica es la cuestión a veces de ponernos como, inclusive como el antimodelo o el antiejemplo. Sí. ¿Sí o no? Sí, está bien. Que hay un psicólogo, Bolinches, no sé si lo escucho nombrar, que, suena, pero... bueno, que creó todo un método alrededor de ese estilo de práctica, que es a veces compartiendo cosas hasta del terreno personal sí. Y diciéndole de pronto al otro... Eso me suena. ¿No? Eso me suena. Oye, que yo me separé 2 veces y sigo viva, o bueno, o y te entiendo, exacto, comprendo ese sufrimiento también, porque lo pasé. Yo también sufrí. Claro. Yo soy un ser humano. Claro, eso. Humanizar el terapeuta real, no idealizado. No, yo soy un ser humano también. Exacto. Quiero decir que tengo un conocimiento, pero que me lo estás transmitiendo vos. Exacto. Bueno, y aquel que no me transmites tú, lo adquirí. Sí. Soy un técnico, o sea, un técnico... Yo soy un técnico. Exacto, en la materia y bueno, porque me formé. Sí. Pero ¿qué nos diferencia entonces a nivel humano? O sea, que no hay diferencia. No. Nada. No. La horizontalidad. La horizontalidad. Maxwell Jones fue uno de los maestros de Jaime Rojas. Yo tuve la gran oportunidad de conocerlo, a Max. Era un hombre maravilloso. No sé, me regaló un libro, me lo dedicó, la psicoterapia de grupo. Maxwell Jones es el creador, aunque digan que Moreno, Maxwell Jones creó de alguna manera muchas bases de la psicoterapia y de la psicoterapia de grupo. De grupo. Jaime Rojas lo consideraba su maestro también. Sí. Sí. Junto con el otro argentino que ahora no recuerdo. El del cuerpo-mente... ambiente, cuerpo-mente, pero en circular. Y de ahí le agarró Pichon Rivière. Pichon Rivière, sí. Que era argentino. Sí. No era francés. No. Era ascendencia francesa, pero era argentino. Claro, es padre de la terapia de grupo, ¿no? No, el padre de la terapia de grupo es Moreno. Ah, vale. En Argentina, entonces, Rivière, ¿de qué era reconocido? Pero en grupos también, ¿no? Él creó aquello de ambiente, cuerpo y mente, pero en forma de 3 círculos. Vale. Que Rojas lo partió y lo hizo en un solo modelo. Vale. Hablo de esquema. Sí, el esquema del núcleo del yo. Sí. No sé, me perdí. Yo también. Vos también. ¿Podemos hacer un receso? Sí.